Buenos días a todos y bienvenidos a este módulo 8 de nuestras denominaciones de origen de influencia mediterránea. En esta ocasión vamos a entrar ya en la comunidad autónoma de Andalucía por su parte oriental. Vamos a ver si hubiera alguna cosita en el chat, creo que no. Simplemente eh, alguna interacción entre vosotros, siempre con la inestimable colaboración de Vivencio, recomendándoos vinos que él ha probado, en este caso de las denominaciones de origen mallorquinas que vimos. Así que fenomenal. Isabel preguntaba sobre algunos vinos y Vivencio estuvo ahí ágil y rápido para aportar muy buenos ejemplos. Y luego la pregunta que comentó Sergio sobre pues, datos estadísticos de cantidad de litros, botellas anuales que se venden en las DOs. Me preguntabas en general, pero concretamente para las denominaciones de origen de Mallorca, Vinisal y Play Levant. Si te digo la verdad, no he, con el fin de semana que he tenido no he podido hallar esos datos, pero lo tengo ahí pendiente y marcado no solo para las denominaciones de origen que vimos el jueves, sino de ahora en adelante intentar implementar algunos datos que os puedan interesar. Vale, pues no había más preguntas, así que vamos a ubicarnos como siempre en el mapa geográfico. Como veis, bueno, pues estuvimos en las denominaciones de origen de la costa valenciana, nos fuimos a Baleares después, el jueves, y ahora ya, como digo, entramos en Andalucía por la parte oriental con la denominación de origen Granada, una de las más recientes, de más reciente creación en España. Y a partir de ahí pasaremos a lo que os comentaba, os anticipaba, pues el amplio mundo de los vinos de Málaga con dos denominaciones que se solapan geográficamente. Denominación de origen Málaga y denominación de origen Sierras de Málaga. Podemos decir a grandes rasgos que la denominación de origen Málaga es la que preserva o mantiene esas tradiciones ancestrales desde la época de los fenicios. Bueno, pues se han generado multitud de tipos de vino en Málaga con condiciones, regulaciones que no se dan en otras zonas de España, aunque puedan ser vinos similares, vinos de licor, etcétera. Sin embargo, bueno, tienen una particular normativa, para mi gusto un poco enrevesada, por qué no decirlo, y complicada de entender. Espero que para ser lunes a primera hora no sea un material demasiado denso ese paso por la denominación de origen mala, porque está llena de conceptos, de tipos de vino, de denominaciones diferentes según el color, según el nivel de azúcares, según el método de elaboración. Bastante complejidad, diría yo. Y luego dentro de ese territorio tenemos otra denominación de origen que se solapa, que es Sierras de Málaga. Sierras de Málaga, que tiene un concepto totalmente diferente. Estamos hablando en este caso de un gran elenco de variedades de uva, tanto bueno, pues foráneas, sobre todo, y también algunas obviamente autóctonas y tradicionales. Y bueno, pues se dedica más Sierras de Málaga a los vinos secos. Cuando la denominación de origen Málaga está un poco, aunque también tiene vinos secos, está especializada sobre todo en los vinos de licor y vinos dulces de uvas sobremaduradas. Bueno, pues vamos a compartir la presentación. Bien, pues vamos adelante. Comenzamos con la denominación de origen Granada. Como digo, la de las más recientes, de más reciente creación en España. En Granada tenemos antecedentes históricos en el pueblo, en el municipio de Molvízar, ya acercándonos en Granada, pero acercándonos por la costa a la zona de Málaga, es la parte suroccidental de la provincia de Granada, y tenemos restos de esa vía romana de Molvízar, donde conservan un lagar completo, donde se atestigua o se acredita
la antigua elaboración de vinos en esta tierra. De hecho, bueno, pues esos primeras incursiones antes que griegos llegaron fenicios, como vimos pues en Empordà, en noreste de España, noreste de Cataluña, y también por estas costas de la cuenca sur del Mediterráneo. Entonces, bueno, pues hay una gran tradición, aunque digo que es una denominación de origen de las más recientes, de las de más reciente creación, una de las últimas en adquirir ese estatus de denominación de origen. Previamente había sido vino de calidad, como veis en la parte de abajo. En el año 2009 consiguieron la acreditación como vino de calidad, que es el paso previo a denominación de origen. Entonces, después de conseguir esa acreditación de vinos de calidad, siguieron mejorando, innovando en busca de la calidad, y finalmente en el año 2018 es cuando se acredita oficialmente la denominación de origen Granada, acreditada primero por la Comunidad Europea y posteriormente el Ministerio de Agricultura, Comunidad Autónoma y el propio Consejo Regulador de la denominación de origen. Desde antiguo, bueno, pues ha existido esa tradición. Incluso sabéis que Granada fue la última zona en ser reconquistada por los reyes católicos, por los ejércitos cristianos. Y bueno, durante ese sitio de Granada, que duró bastantes años, perdón, pues existen documentos y existen datos de que, bueno, pues esos cargamentos de uvas y de pasas desde la Alpujarra, de la parte nororiental de Granada, llegaban hasta la capital para paliar el hambre de los soldados o de los musulmanes durante todo ese largo sitio de Granada. Posteriormente, bueno, pues una vez conquistada Granada, años después, Juana de Castilla ya reconoce la calidad de los vinos de la zona y establece una serie de privilegios, una serie de normas, donde no se podía consumir vino de zonas que estuvieran más lejos. Uy, hay alguna interferencia por ahí. Silenciar de todas maneras, por si acaso. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos esa situación en Granada de que esos privilegios hacían que no se pudieran consumir ni comercializar vinos de fuera de la zona que estuvieran más lejos de 3 leguas, aproximadamente 15 kilómetros a la redonda más o menos. Y esta restricción pues duró bastantes años, de 300 años, hasta el año 1812. Y bueno, finalmente, pues como ya sabemos, cuando termina el siglo XIX, la plaga de la filoxera comienza a hacer estragos en los viñedos españoles y pues en este caso, en la zona de Granada, se disminuyó, se arrancaron muchísimas cepas, incluso más que en la época musulmana, ya que como habéis comprobado, pues las uvas no solo se utilizan para hacer vino, sino también para alimentación por la gran cantidad de azúcares y pues, al final representan una fuente de energías y los musulmanes pues las utilizaban en sus elaboraciones culinarias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siglo XIX, bastantes siglos más tarde, el daño fue aún mayor, disminuyendo el número de hectáreas considerablemente. Y bueno, pues luego ya sabéis lo que he comentado, ese esfuerzo, esa unión entre los viticultores de la zona por realizar vinos de calidad, les valió pues ir escalando posiciones en esa pirámide digamos, de calidad o de acreditación de denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, hasta llegar a el estatus de denominación de origen. Vemos ahí el área geográfica. La zona sur es esa pequeña parte de la zona sur es la que ya toca con la costa, es la pequeña porción de costa que tiene Granada. Perdón. Y lo que es el área de producción que protege la denominación de origen comprende toda la provincia, todos los municipios de Granada.
con especial atención o con especial interés. De especial interés es la subzona, la única subzona acreditada, que es Contraviesa Alpujarra, la cual, bueno, pues comprende menos espacio porque tiene unas condiciones climatológicas y edafológicas de composición del suelo, pues diferente al resto. Y aparte, debido a eso, debido a que aquí se puede extraer mucha mayor calidad, pues se establecen una serie de restricciones a la viticultura y a la elaboración de los vinos, que, bueno, pues como veis, los grados alcohólicos mínimos han de ser bueno, pues, superiores al resto del ADO. Se exige un grado mínimo para vinos rosados y tintos con niveles superiores que para el resto del ADO. Entonces tendrán que buscar una mayor maduración de la uva, obviamente, como podéis entender. Otra restricción es que la vendimia ha de hacerse de manera manual y ser recogida en unas cajas de menos de 30 kilos. Esto se hace para evitar que pues al acumular muchas uvas encima de otras o muchos racimos encima de otros, comiencen a romperse las uvas de abajo y empiecen a liberar mosto, y ese mosto, bueno, comenzará a oxidarse y las uvas pueden comenzar también procesos de contaminación. Al abrirse el ollejo pues en el campo, digamos, según estamos vendimiando, pues al final todo ese tiempo que pueda tardar en llegar a la bodega, esa uva se va a ir poco a poco deteriorando. Estas cajas de vendimia, habitualmente no solo en Granada, sino cuando se utilizan en cualquier otro lugar de España o del mundo, suelen ser cajas agujereadas por debajo, sobre todo, para que, aunque tienen poco peso, si en caso de que las uvas que están en la parte de abajo, por la presión de las de arriba, pues también se rompiesen, ese mosto no queda acumulado en la caja, que son cajas de plástico, no quedaría acumulado en la caja, sino que se filtraría a través de esos agujeritos y así evitamos esa contaminación. En cuanto a la elaboración de vinos espumosos, en esta subzona se tiene que utilizar al menos un 70% de la variedad Vigiriego, una variedad poco conocida que también la podemos encontrar recientemente registrada en la denominación de origen Jerez y desde largo tiempo en las Islas Canarias, el Vigiriego blanco. Y luego, en cuanto a esas producciones máximas, que sabéis que son parámetros que las denominaciones de origen establecen precisamente para controlar o establecer estándares de calidad, pues como también podréis entender, debido a las mayores restricciones en busca de la calidad de esta subzona, pues se establecen, como veis, producciones en torno a los 6.000 kilos. Ahora veremos cómo para el resto son mucho más amplios o bastante más amplios los máximos, estas producciones máximas, para el resto de la denominación de origen. En este caso se restringe a 6.000 para las tintas, salvo la Tempranillo, que es algo más productiva que el resto, que las autóctonas, y se permiten 7.000 kilos, lo cual, si comparamos con otras denominaciones que hemos estado viendo, pues es de los límites máximos más exigentes, ¿no? Y luego tenemos 8.000 kilos para las variedades blancas y 12.000 para elaboración de vinos espumosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ya sabemos, para la elaboración de vinos espumosos, el vino base no es importante o no es necesario, no se requiere que tenga una gran madurez en la uva, con lo cual producirá gran cantidad de alcohol, ya que en el vino espumoso vamos a inducir una segunda fermentación en botella donde se adquirirán 1,5 grados aproximadamente más de alcohol, con lo cual, bueno, pues se busca vinos neutros, producciones grandes, producciones amplias, con lo cual la concentración de la uva es menor. Entonces, bueno, pues ya sabemos, si restringimos la producción, conseguimos uvas más concentradas. Si abrimos un poco el abanico de las producciones máximas, como es el caso de los vinos espumosos, pues tendremos más producción y uvas con mayor acidez y menor alcohol potencial, que eso es lo que precisamente se busca para el vino espumoso.
En cuanto al clima de la denominación de origen, bueno, pues tenemos un nivel de lluvias bastante variable, más seco en zonas del interior, más húmedo en zonas de costa occidental, debido a que esas borrascas del Atlántico, aquí todavía estamos en el mar Mediterráneo, pero estamos muy cerquita de la confluencia con el Atlántico. Entonces las borrascas atlánticas inciden con más fuerza en la zona del sur-oeste, zona de costa occidental, y menos en las zonas de interior y en las zonas orientales. Daros cuenta que tenemos el macizo de Sierra Nevada también en medio, entonces las zonas más orientales van a estar protegidas por ese macizo, por esas montañas, de esas borrascas atlánticas que vienen del oeste. En cuanto a la insolación, tenemos una de las zonas, junto con Málaga también, estamos hablando de las zonas más al sur de Europa, y bueno, pues debido también a la altitud media de los viñedos y de los territorios en general de Granada, tenemos una muy buena exposición al sol y muchas horas de sol al año. También debido a esa mayor altitud media, las temperaturas, tanto en invierno como en verano, van a ser algo más suaves, o más suaves en verano y más frescas, más frías en invierno, debido precisamente a ese efecto de la altitud. Es un factor, como veis, que determina el clima y las prácticas de viticultura en la zona. Sin embargo, bueno, pues tanto en clima como en suelo, Granada es bastante heterogénea. Hay que ir muy al sector, al municipio, al viñedo donde estamos, para estudiar esas condiciones de clima y suelo, porque tenemos muchos microclimas. Tenemos microclimas de costa, costa tropical, clima tropical o subtropical. eh, Tenemos clima de interior también y clima de montaña. Tenemos viñedos a grandes altitudes en esta denominación de origen. Entonces ya digo que hay que atender un poco a todos esos condicionantes que vemos. Como veis, más del 50% de los terrenos o de los municipios de Granada están por encima de esos 1000 metros. Y esto, aunque estamos, perdón, como acabo de comentar, en una latitud muy al sur, las latitudes Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, son las latitudes más al sur del continente europeo. Sin embargo, esa altitud va a hacer que, pues como decía, que esas temperaturas en invierno van a ser más frías, las medias van a ser más bajas, y en verano pues vamos a tener, aunque mucha insolación por esa gran exposición al sol, sin embargo, pues vamos a tener unas temperaturas también algo más suaves. Primero, por el efecto termorregulador del mar en la parte sur, y segundo, por esa mayor altitud media que tenemos en los viñedos. Como ya sabéis, este elemento va a propiciar una maduración lenta, esas temperaturas un poco más moderadas, una maduración lenta y pausada, que va a ser muy beneficiosa para la calidad del futuro vino. Como ya sabemos, esa maduración lenta este ciclo un poco más corto va a hacer que pues los ollejos desarrollen muy bien esa gran variedad aromática que pueden ofrecer variedades como pues, las moscateles, las Pedro Ximénez, por ejemplo, y bueno, pues ese ritmo lento favorece todo eso. También, bueno, pues esos contrastes de temperatura entre el día y la noche, sobre todo en zonas más del interior de Granada. En zonas más del interior vamos a tener, aparte de mayor altitud, unas temperaturas más frías durante el invierno en la noche. Puede haber una gran insolación, y habrá una gran insolación durante el día en esos veranos de maduración de la uva, pero por la noche, si estáis por allí, tendréis que poneros manga larga, básicamente, ¿no? Y las uvas lo van a agradecer, porque, bueno, pues vamos a fomentar ese desarrollo lento que decíamos de la maduración de la uva. Por tanto, una mayor calidad. Como siempre digo, ese puchero a fuego lento que es la maduración, si lo hacemos en Thermomix o en olla express, si la maduración es muy rápida, pues el proceso o la calidad resultante no va a ser la misma. El despliegue aromático no va a ser el mismo,
y el redondeo de los taninos en la piel de la uva no va a ser igual. Los viñedos normalmente están ubicados, debido a esa mayor altitud, esas temperaturas algo más frescas que el resto de Andalucía, los viñedos suelen estar ubicados sur-sureste, bueno, pues para captar esa mayor insolación y, bueno, pues de alguna manera también favorecer esa maduración, ¿no? Aunque sea lenta, pero tiene que ser continuada y no puede ser interrumpida en ningún caso, ¿no? Hay que buscar exposiciones buenas hacia el sol. Normalmente en la cara sur del macizo de Sierra Nevada, a diferentes altitudes, como hemos visto, y bueno, pues de esta manera vamos a conseguir ese equilibrio entre pues, una maduración lenta, pero una completa maduración, debido a la buena exposición al sol. En cuanto a los suelos, bueno, pues como decía, al igual que en el clima, los suelos son bastante heterogéneos. Yo, una vez cayó en mis manos un estudio de suelos de lo que es el macizo de Sierra Nevada, y la verdad es que era un mosaico de diferentes sustratos, diferentes capas de diferentes rocas, predominantemente roca metamórfica, roca de transformación. La metamórfica es una roca que se transforma o se crea en el interior de la Tierra a altas temperaturas y altas presiones. Diferentes tipos de rocas se funden, casi se hacen líquido y se funden entre ellas, formando, cuando aflora la superficie, pues esa nueva roca llamada metamórfica, la cual tiene gran predominio de contenido en sílex, el sílice, que es, como sabéis, muy valorado para los viñedos. Estos suelos también, si buscamos viñedos a mayor altitud, vamos a encontrar más proporción de pizarras que van a estar compactadas o cementadas por capas de arcillas. Y luego, bueno, como veis, la altitud media de los viñedos oscila entre los 1.200 metros. Esto en zonas más al norte sería inviable, no maduraría la uva. En latitudes más al norte me refiero. Pero al ser una latitud al sur, muy al sur, como ya he dicho, los viñedos más al sur del continente europeo, pues ese clima subtropical que baña la costa granadina, malagueña y de Almería también, pues hace que tengamos la posibilidad de plantar viñedos a mayor altitud, porque la latitud equilibra la latitud equilibra la altitud, o al revés. Esto también pasa, por ejemplo, en las Islas Canarias, con mucha más razón, porque están en una latitud mucho más al sur, obviamente. Y luego, bueno, pues los suelos en general son suelos de profundidad media, con buena retención de agua, filtran bien a través de esas pizarras, y luego hay buena retención de agua. En cuanto a las prácticas de viticultura, bueno, pues los parámetros que venimos manejando normalmente, esas densidades de plantación, donde hay un abanico amplio, pero el mínimo ha de ser de 1.500 cepas por hectárea. Esto va a ser normalmente por viñedos que estén plantados en vaso, y alrededor de un máximo de 5.000 para viñedos plantados en espalderas. Tenemos también, como veis en Granada, se aferran bastante a las restricciones en pos de la calidad, y tenemos unos rendimientos que habíamos visto pues en zonas de Penedés, para los vinos más especiales, en torno a 65 litros. En Priorato también vimos restricciones bastante en cuanto a rendimientos máximos, muy parecidas a las de Granada, con lo cual, bueno, pues es de alabar ese esfuerzo de los viticultores por sacar menos rendimiento de sus viñas, pero con la intención de conseguir mayor calidad. Con los vinos espumosos también hay pocos rendimientos, se exigen pocos rendimientos, porque al fin y al cabo los espumosos se hacen con el mosto yema, el mosto flor, ese primer mosto que fluye por gravedad, sin prensar la uva o aplicando un prensado muy ligero, ¿no? Entonces, ese mosto más puro, de mayor calidad, de mayor elegancia,
va a ser destinado para los vinos espumosos que, como ya sabemos, tienen un 70% al menos de la variedad Vigiriego. Son vinos espumosos con mucha tipicidad de la zona. Las producciones máximas hemos visto para Contraviesa Alpujarra valores más restrictivos, sin embargo, para el resto de la DO también son valores bastante bajitos, como veis, 7.000, 8.000, 9.000 kilos por hectárea y 12.000, una manga más ancha, digamos, para los vinos espumosos, porque ahí no importa, no queremos concentración, no queremos plena madurez de la uva y, por tanto, dejamos que nuestras plantas produzcan gran cantidad de racimos que van a dar uvas menos concentradas, más ácidas, que es lo que se busca en el vino base para un espumoso. La DO Granada autoriza, debido pues, a su latitud tan al sur, autoriza el riego en determinadas fechas, nunca después del embero de la uva. Eso recordarlo siempre, en todas las denominaciones de origen pueden permitir el riego, pero nunca en la época de maduración a partir del embero, a partir de que la uva comienza a cambiar de color. Las blancas de colores verdosos a colores más amarillentos y las tintas de colores verdosos a colores más azulados o amoratados. Y luego, bueno, pues si queremos indicar el nombre de la el nombre de la variedad en la etiqueta, debe haber al menos un 85% de la misma. Aquí tenemos el listado de las variedades que comprenden la DO Granada y, por otro lado, las variedades de la subzona Contraviesa Alpujarra. Ahí veis un elenco más restrictivo o con menor cantidad de variedades para Contraviesa Alpujarra. Y en cuanto a los vinos espumosos, solo se podrán hacer con Vigiriego, Chardonnay y Pinot Noir, mientras que en general, en el resto de municipios que comprenden la DO, pues se podrán utilizar todas las variedades, salvo la Pedro Ximénez Palomino y la Baladí Verdejo, que es una variedad propia de la zona. También tenemos la Romé, que es variedad tinta, que normalmente en Granada se llama Romer, acabado en R, y la veremos también a continuación en la denominación de origen Málaga y en Sierras de Málaga. En cuanto a los vinos autorizados, tenemos vinos tranquilos, blancos, tintos y rosados con los envejecimientos que veis abajo, que coinciden con la mayoría de las denominaciones de origen. Luego tenemos esos vinos espumosos de calidad con un mínimo de 9 meses de crianza desde hasta el degüelle, hasta el día del degüelle, desde el tiraje hasta el degüelle, y vinos espumosos no elaborados por el método tradicional, que es otra categoría, también con esa restricción de 9 meses. Cuando en la etiqueta de esos espumosos de calidad ponga reserva, entenderemos que esa crianza, en lugar de un mínimo de 9 meses, habrá tenido un mínimo del doble, de 18 meses. Uy, ¿pasado? Ah, no. Pensaba que me había ido para atrás. Bien, pues si os parece, pasamos a la provincia de Málaga con esa riqueza, esa gran cantidad de conceptos. Espero explicarlos correctamente y que queden claros, porque la verdad que es, ya digo, es un poquito enrevesado el sistema normativo de la DEO Málaga. Pero bueno, esto forma parte de la tradición, de la cultura antigua que tienen y por eso la DEO lo respeta y lo mantiene. Entonces, bueno, pues es una de las pioneras, una de esas denominaciones de origen que ya se reconocieron en el año 1933 por el Estatuto del Vino, el cual pues reconocía determinadas zonas de España como de especial interés a nivel vitivinícola y les daba pie a esas zonas a trabajar para conseguir ese estatus de denominación de origen. Es decir, no fue denominación de origen en el 33, sino años más tarde, cuando, bueno, a partir de esa autorización por medio del Estatuto del Vino, pues se pusieron a trabajar para hacer su regulación, su normativa. Pero bueno, si nos vamos a los inicios, pues habría que ir a esas incursiones fenicias de pues, hace más de 3.000 años, que ya poblaron estas zonas de Andalucía y trajeron esa cultura ancestral vitivinícola. Después, como ya sabéis,
Griegos en este caso en Málaga no tanto, los griegos llegaron más a las costas valencianas del norte y catalanas, pero bueno, pues tenemos esos romanos, latinos, visigodos, la dominación musulmana y posteriormente la reconquista cristiana, que todas esas culturas han dado su mayor o menor aporte a la cultura vitivinícola, sobre todo, y eso sí es cierto, a la viticultura, no tanto a la enología, hablo por los siglos de dominación musulmana, pero sí ellos trabajaban la viticultura, trabajaban la uva, trabajaban el campo y tenían también sus técnicas y sus tecnologías de la época. La denominación de origen comenzó a tener una expansión internacional a partir del siglo XVII debido a que comenzaron a proliferar los toneles, los barriles para... en la actualidad las barricas son para almacenar, para criar el vino, pero en aquella época se idearon principalmente para el transporte en barco. Entonces, bueno, pues esa revolución que supuso pasar de las ánforas a las barricas de roble, pues hizo que denominaciones de origen o zonas vitícolas que, que tenían un puerto de mar importante, con buena salida hacia los mercados, pues comenzaran a hacer crecer esa industria vitivinícola debido a una gran demanda del exterior. Todo esto pues, se desarrolló desde el siglo XVII, XVIII y el siglo XIX, ¿no? También, obviamente, esto vamos a ver a continuación que esto trajo, pues siempre que hay un auge, un boom, siempre que hay riqueza, dinero, economía bollante, pues los falsificadores y las gentes con malas artes pues hacen su aparición y bueno, pues contra eso empezó a existir cierta unión entre los viticultores malagueños para protegerse y para defender la autenticidad de sus productos. Eh, Realmente, bueno, pues toda esa tradición de todos esos pueblos, como digo, se ha traducido en gran diversidad de tipos de vino, de menciones que no se ven en otras zonas de España y técnicas como por ejemplo el asoleo, que bueno, pues, caracteriza a los vinos dulces de Málaga, aparte de los vinos dulces de Málaga, o las mezclas de vinos con mostos, con rope, vamos a ver a continuación, todos esos diferentes productos vitivinícolas ofrecen, combinándose, ofrecen múltiples opciones o variantes de vinos y cada uno con su mención, con su nombre, lo que hace pues, esa riqueza a veces un poco complicada de estudiar o de aprender, ¿no? Pero bueno, es bonito y sobre todo es bonito probarlos. Bien, vamos al área geográfica de Málaga, como veis, ubicada ya muy cerquita de la confluencia del Mediterráneo con el Atlántico, en el Peñón de Gibraltar, o en el estrecho de Gibraltar, mejor dicho. Y bueno, pues tenemos 67 municipios de la provincia de Málaga que están amparados por esta denominación de origen. Tenemos, en este caso, 5 denominaciones de origen que más o menos van a coincidir también con sierras de Málaga, como veremos a continuación. Como digo, son 2 denominaciones de origen con diferentes normativas, diferentes condiciones para el viticultor que se solapan en la misma tierra. Con lo cual, nosotros, siendo viticultores de estas zonas, podemos acogernos a una o a otra en función del tipo de vino que estemos produciendo o que queramos producir. Principalmente tenemos la Axarquía en la parte oriental, la parte que curioso, o precisamente pega más o linda con Granada, que acabamos de ver. Zonas elevadas como la Serranía de Ronda o los Montes de Málaga y bueno, pues zonas con unas condiciones más eh, mm, con mayor nivel de lluvias, con mayor influencia del mar, como puede ser Manilva. La zona norte es la zona más del interior que también tendrá unas condiciones especiales. Cuando se crean subzonas dentro de una denominación de origen es porque existen características especiales de cada uno de esos terrenos y aunque comparten muchos elementos comunes, culturales, de variedades de uva, de métodos de elaboración, climática y edafológicamente hablando, es decir, de composición del suelo, pues son diferentes y por tanto se enmarcan esas diferencias. Bueno, pues tenemos
en general, en la denominación de origen, lo que es la costa, pero el entramado montañoso, las cadenas montañosas, están muy cerquita de la costa y se extienden hacia el interior, llegando luego el altiplano de Antequera, que es una zona de interior donde tenemos muy buena altitud, pero es una zona más llana, no es tan ondulada o tan, bueno, ni siquiera es ondulada la serranía de Málaga, es abrupta, básicamente, ¿no? En muchos de los casos, sobre todo en la zona de Ronda. En cuanto a los suelos, pues como entenderéis, hay esa heterogeneidad en función de las diferentes subzonas. En general, como he dicho, el relieve es montañoso, con la montaña muy cerca de la costa, y tenemos viñedos en diferentes altitudes, tanto a nivel del mar como viñedos también en esa serranía de Ronda o en la subzona Sierra de Montes de Málaga, pues viñedos que pueden llegar a esos 1000 metros. Repito, estas altitudes, por ejemplo, en la meseta norte, en denominaciones de origen de la meseta norte hacia arriba, pues es inviable debido a la latitud más al norte, pues la uva no maduraría a esas altitudes, ¿no? Hay que buscar altitudes más moderadas. Tenemos, para diferenciar un poco suelos, Axarquía y Montes de Málaga, predominantemente pizarroso, esa zona que estaba más en la parte oriental, la parte que pegaba más a Granada, que decíamos que también tenía amplias zonas de terreno pizarroso, pues estas zonas que lindan con Granada, Axarquía y Montes de Málaga, también reúnen esas condiciones, esas características. Y son viñedos, como veis, en pendientes, normalmente orientadas al sur-sureste, bueno, con muy buena insolación, pero con altitudes importantes, lo cual ya hemos visto en Granada, que equilibra un poco la latitud tan al sur que tienen estos viñedos. La serranía de Ronda, también un pueblo precioso, bueno, hay pueblos alrededor preciosos, con viñedos también a bastante altitud, que miran hacia el mar, y bueno, pues tenemos una composición más caliza, más de tierra caliza, al igual que en Manilva. Manilva, que era esa zona más en la otra parte de la Sarquía, es decir, en la parte occidental, parte que linda con Cádiz, bueno, pues tenemos esas tierras albarizas propias también, que veremos en las denominaciones, en la denominación de origen de Jerez. La albariza es una tierra, una arena caliza de color blanco, que bueno, pues tiene unas condiciones especiales para el viñedo en zonas tan al sur y tan secas como pueden ser estas, ¿no? Pues es una tierra que tiene gran retención de agua, refleja por su color blanco los rayos del sol para ofrecer una maduración homogénea en todo el racimo, y bueno, pues es las albarizas son un tipo de suelos muy apreciados, aparte de esa finura, esa elegancia que aromáticamente ofrecen los terrenos de albariza. Y luego, si nos vamos a la subzona norte, está más, como decíamos, metida en el interior y, bueno, pues ya forma parte esa zona llana, pero con bastante altitud de Antequera, que os comentaba anteriormente. También tenemos una predominancia de terrenos calizos. Y en cuanto al clima, bueno, pues tenemos una insolación, o sea, perdón, una pluviometría que va a variar en función de si estamos más hacia el oriente o hacia el occidente. Es decir, la subzona, por ejemplo, de Manilva, digamos que está más expuesta a los rigores de las borrascas atlánticas, mientras que esa subzona norte, pues al estar más en el interior, aun teniendo un patrón mediterráneo de clima, tiene una ligera influencia continental debido a la altitud y debido a que está más encajada en el interior, y las montañas que decíamos de Málaga, que están cercanas a la costa, actúan de barrera entre este altiplano de Antequera, esta subzona norte, y el Mediterráneo, con lo cual hay cierta continentalidad en esa zona. En general, Málaga goza de un maravilloso clima. Quien lo conozca, pues incluso en invierno, los inviernos son suaves y los veranos también lo son. Bueno, aunque tenemos también episodios de olas de calor, sin embargo, la cercanía al Mediterráneo y la altitud de algunos viñedos pues hacen que esas temperaturas altas sean más suaves. Tenemos, bueno, pues
toda esa influencia mediterránea en los viñedos más cercanos a la costa. Hemos visto que teníamos viñedos a nivel del mar y a 1000 metros, con lo cual hay bastante heterogeneidad. Y al igual que al igual que en Granada, pues tenemos una gran cantidad de días de sol, días no nublados, digamos. Aparte de la temperatura, tenemos que ver también la insolación. Van paralelas, pero no son lo mismo, ¿no? Una cosa son las temperaturas medias o las temperaturas de un día, y otra cosa es que ese día, aun teniendo esa temperatura, esté nublado o esté soleado, ¿no? Pues aquí en Málaga tenemos gran cantidad de días soleados al año, y eso permite precisamente que se hayan desarrollado técnicas ancestrales y propias de esta denominación de origen, como es el asoleo. El asoleo significa que vendimiamos nuestras uvas bastante maduras o sobremaduras incluso, y las dejamos a la intemperie sobre paseros. Los paseros son en el suelo, pues, a veces ponen lonas, a veces ponen esterillas, donde colocan los racimos para que el sol, con el poco riesgo de lluvias y la gran insolación, pues esas uvas se van a ir eh, deshidratando, pasificando, y con ellas se elaboran maravillosos vinos dulces. El asoleo, por ejemplo, en zonas al norte de España no se puede hacer porque tienen unas temperaturas medias más bajas, menos días soleados y más días nublados, y más riesgo de lluvia, con lo cual no podemos dejarnos toda nuestra producción de vendimia durante días a la intemperie, porque tenemos un riesgo importante de lluvias, de contaminaciones, de pudrimientos, y pues, esta técnica se ha desarrollado en Málaga porque Málaga da las condiciones para ello. Las lluvias, como veis, son bastante irregulares, dependiendo de la subzona, con las zonas más altas, la Serranía de Ronda o la zona que decía yo más al occidente, más orientada hacia el Atlántico, siendo más lluviosas, y las zonas de interior, como la zona norte, pues algo más secas. También, bueno, pues tenemos debido a la altitud y sobre todo en la zona norte, en ese altiplano de Antequera, tenemos esos maravillosos contrastes térmicos entre el día y la noche en la época de maduración, que van a asegurarnos una calidad de la uva maravillosa. En cuanto a técnicas de viticultura, veis ahí que distinguen entre cultivos de regadío y cultivos de secano a la hora de establecer densidades de plantación, unos rendimientos en la media de lo que hemos estado viendo en todas las denominaciones de origen mediterráneas, 70 litros por cada 100 kilos, y producciones máximas, sin complicarse, 12.000 para todas. Como veis, aquí predominan las variedades blancas, sobre todo para hacer vinos de licor, que son los más característicos, y son variedades, muchas de ellas o algunas de ellas autóctonas, ¿no? Airén, Doradilla, se mantienen como autorizadas, aunque hay poca extensión de hectáreas de viñedo de ellas, pero son propias de la zona, y al no querer perderse, esas variedades pues se registran como autorizadas en el pliego de condiciones. Predominan, como veis, las variedades para hacer vinos dulces, Pedro Ximénez y los dos moscateles. Y aquí viene la complejidad. Vamos a verlo detenidamente. Por un lado, se hacen vinos secos, blancos, rosados y tintos, aunque no es lo más habitual. Estos vinos secos tranquilos van a ser más propios de la DO Sierras de Málaga, y principalmente vamos a tener, por un lado, vinos de licor, vinos a los que se les añade alcohol vínico, y vinos dulces también, que no se les añade alcohol vínico. Los primeros son los conocidos como vino dulce natural, y los segundos, esos que veis de uva sobremadurada o uva pasificada, esa técnica del asoleo que os comentaba, pues estos dos últimos tipos de vino son vinos naturalmente dulces. Es decir, no se les añade alcohol. Todo el azúcar que tienen o el alcohol que tienen proviene del azúcar de la uva. Eso se dice naturalmente dulces. Bien, hasta ahí lo tenemos claro. Veis que se establecen diferentes niveles de azúcares, y ahora veremos los tipos de vino en función de todo eso, los tipos de vino que tradicionalmente se hacen en Málaga. Tenemos la mención vino borracho, que veremos a continuación, donde pues realmente es un vino borracho, porque se mezcla a partes iguales el vino base junto con ese alcohol destilado de vino procedente de la misma materia prima, de la misma variedad de uva.
son vinos potentes, son vinos serios. Bien, vamos con todos esos vinos de licor. Bueno, pues tenemos los siguientes tipos de productos o diferencias de elaboración. Hay sobre todo los vinos de mezcla. En Málaga tenemos una gran cultura de mezcla de vinos. Acabamos de ver el vino borracho, que es la mezcla del alcohol a partes iguales con el vino, pero también tenemos otras muchas menciones de vinos de mezcla, ¿no? Por ejemplo, en esas mezclas se pueden utilizar ese vino seco o mosto concentrado de las variedades autóctonas Doradí y Leirén, con un máximo del 30% del producto final. Se puede añadir mosto de uva apagado, que es lo que comentábamos el otro día, que denominábamos mistela, un mosto que se apaga su fermentación, se inhabilita su fermentación añadiendo el alcohol. Eso es un mosto de uva apagado con alcohol. La definición de mistela, básicamente, ¿no? También se puede utilizar mosto concentrado rectificado, parcialmente fermentado, de uvas sobremaduras o asoleadas. También se puede utilizar mosto de uva pasa, mosto de uva pasificada. Esas uvas que hemos asoleado se puede añadir alcohol a este mosto de uva y tendremos otros tipos de vino. Normalmente, si proceden de la variedad Pedro Ximénez, se autoriza, fijaros este detalle importante, esto pasa también en Jerez, se autoriza a que se puedan proveer de la variedad Pedro Ximénez de la vecina denominación de origen Montilla Moriles, que es la cuna de la Pedro Ximénez, donde se cultiva para todos los vinos, ¿no? Esto también ocurre en Jerez, por la Pedro Ximénez en Montilla adquiere unas condiciones climáticas y de maduración, sobre todo, muy intensas, tiene un gran potencial glucométrico y alcanza los 15-16 grados de manera natural, esa Pedro Ximénez de Córdoba. Por eso es tan valorada en Jerez y aquí, como veis, también en Málaga. Y como tradicionalmente Montilla Moriles ha sido un proveedor desde tiempos inmemoriales de estas dos denominaciones de origen, el Consejo Regulador en su reglamento permite esa excepción de alguna manera. Luego tenemos algo que a mí me gusta menos, que es la adición de arrope y pantomima, ahora veremos lo que son, a los vinos de Málaga. El arrope y la pantomima es vino que se le ha aplicado calor y que puede ser fuego directo o al baño María, con lo cual lo que se hace es deshidratarlo, reducirlo, concentrar los azúcares. Al fin y al cabo estamos consiguiendo un mosto azucarado muy concentrado, porque estamos evaporando el agua y se está quedando solo el azúcar, ¿no? Entonces, bueno, la pantomima es una concentración aún mayor de lo que es el arrope. Y volvemos al vino borracho, que ya lo hemos visto en qué consistía. Todos estos vinos de mezcla, o como se denominan en Málaga, vinos igualados, deben contener al menos un 50% del vino base. Es decir, pues, la máxima expresión es el vino borracho, que tiene 50% de vino base y 50% de alcohol vínico. Pero el resto de vinos va a ser mayor cantidad de vino base, ese 50%. Si no, serían un pelotazo todos los vinos. Aquí tenemos algunas menciones, ya digo que, bueno, en función de muchos factores, en este caso de los azúcares, pues se denominan, podemos encontrar en la etiqueta dry pale o pale dry, cuando contienen menos de 45 gramos de azúcar, pale cream entre 45 y 100, pajarete, que es un vino muy típico de Málaga, un vino dulce, que normalmente se hace con la Pedro Ximénez, y al menos debe envejecer 2 años, aunque normalmente envejecen 3 y 4 años, y tendrá un contenido de azúcares, como veis, entre 45 y 140. Luego tenemos la mención cream o dulce crema. Estas menciones no coinciden, acordaros, o bueno, veremos en próximos días que en Jerez también tenemos pale cream, tenemos cream, pero no van a coincidir exactamente las definiciones de unas denominaciones y otras. Es decir, cada denominación de origen le llaman a una cosa de una manera y lo elaboran de una manera que no tiene por qué coincidir con la otra. Con lo cual se amplía la dificultad para nosotros estudiantes del vino de entenderlo, ¿no? Pero bueno,
con un estudio tranquilo y concienzudo, seguro que lo aprendemos las diferencias de todo ello, pero no deja de ser bastante complicado. Y luego tenemos la mención suite, donde, bueno, aquí, que es lo que no me gusta tanto, está permitido la adición de arrope. Se podría o no añadir el arrope para darle más dulzor al vino. Luego, según el color, bueno, pues tenemos la mención golden, que no se le añade arrope, la mención rojo dorado con menos de un 5% de arrope añadido, entre un 5 y un 10 de arrope para el oscuro o brown, 10 y 15 para el vino de color, así se mencionará en la etiqueta, vino de color, con un 10 a 15 por ciento de arrope y más de un 15 para el negro o dunkel, pero bueno, pues muy densos, muy concentrados, por esa cantidad amplia o grande de arrope añadido, ¿no? El arrope va a dar color y mucho dulzor, mucho color y mucho dulzor. Por eso veis que cuanto más arrope se añade, más oscuro se vuelve el vino. La denominación de cada vino así lo indica, ¿no? Golden, rojo, oscuro, color y negro. Y luego, según el mosto empleado, tenemos el mosto, el vino de lágrima, que es ese primer mosto que ni siquiera hemos prensado, o como mucho se pisa de la manera tradicional por varias personas, y ese mosto que surge por gravedad, ese es el mosto lágrima. Luego tenemos el lágrima de Christie, con al menos 2 años de envejecimiento, que es igual un lágrima, pero con 2 años de envejecimiento. Y también tenemos la mención en las etiquetas de vendimia asoleada, que será siempre de Moscatel o Pedro Ximénez. ¿Qué os ha parecido el gran mosaico de vinos que tiene Málaga? Impresionante, ¿no? Para ir probando uno por uno. Buenos días, Israel. Está Hola. súper interesante. Lo explica a la perfección. Yo, como soy de Málaga y me toca por parte de mi tierra, es Claro, muy difícil. Sí es cierto que cada vez en la de Málaga convive ya vinos dulces y vinos secos, vinos tranquilos. Entonces, esa imagen que tenemos tradicional que en Málaga solo se hacen vinos dulces, generalizando mucho, que por supuesto no es lo que has dicho, ni mucho menos. Entonces, no representa lo que es la realidad, porque cada vez se hacen más vinos tranquilos, más vinos secos, sí, un poco porque son mucho más vendibles, ¿m? claro, Más claro. comerciales. Entonces, ahí he pasado un enlace de curso, yo he hecho un curso de formador porque me dedico a la formación Qué y bueno. la verdad que tenía un lío con la de Málaga que no lo entendía por más que leía. Curso Mm. intensivo de 3 días y la verdad que es excepcional, lo he pasado ahí. Ya van por la 4ª edición, ya sería el próximo, el año que viene, en noviembre, y la verdad que es súper interesante, tanto los tradicionales porque tiene una normativa y además una cantidad de azúcar residual, una clasificación tan amplia que yo de vez en cuando me la tengo que repasar porque no, Claro, no, claro. sí, A y en veces hay fin, diferencias muy leves entre unos y otros y hay que sí, sí. repasarlo, claro que sí. Yo tengo un archivo que si quieres lo comparto, un archivo que hicimos en clase. Sí, Con tu por favor. permiso lo puedo compartir porque lo que tiene es la graduación alcohólica y los gramos por litro. Porque, Qué por bueno. ejemplo, la de Málaga, 15 grados se considera seco en Ya, los vinos. Entonces lo puedo compartir, es una actividad de clase y pues, un poco puede dar un poco más idea claro que sí. de lo que son los vinos y demás. Te Pero lo vamos, agradecemos, te lo muy bien, agradecemos. excepcional, la verdad, con el tiempo que dispone y esto es una locura, pero la verdad que Sí, el a ver, curso... la de Málaga Sí, nos daría solo para un módulo de una para un hora se módulo quedaría completo. corto, casi, yo creo Sí, que se quedaría sí, corto. sí, sí, pero muy bien, la idea general. Bueno, muchas Y gracias. lo que comentas de Sí. que en el imaginario de la gente pues asocian Málaga con vinos dulces es parte del éxito durante todos los años de historia de la viticultura malagueña. Al fin y al cabo, ese éxito hace que generalicemos eh, y pues de alguna manera esos vinos tranquilos que tú comentas se dejen de un lado, la gente no los considere porque lo que le dio durante toda la historia esa fama a los vinos de Málaga eran este tipo de vinos. Pero es por eso, y Eran los ahora vinos tiene... tradicionales, por supuesto, pero Claro, yo hago muchos cursos online y en todo pongo lo mismo. Digo, oye, que en Málaga no es solo vino dulce, claro. venir a conocerlo. Un Sí, poco como si fuese un hándicap para abrir a nuevos mercados, para abrir a todos estos nuevos vinos que se están claro. elaborando, que son muy interesantes. Ujú. ¿Mm?
Y ya Sí, está. perfecto. Málaga es solo uva blanca y ahora tienen un dilema porque se está haciendo un tinto dulce con romé, que lo están recuperando. Y Ajá. ahora dicen, bueno, y el pliego de condiciones igual lo van a modificar para meter ese tinto dulce en la DO Málaga que corresponde más. Ahora mismo entraría en Sierras de Málaga. Ujú. Y Claro, espumosos que también se están haciendo, que tampoco están contemplados. Pero bueno, claro. eso Ujú. ahora, sabe, hay que Poco a mandarlo a la poco. Unión Europea, que lo autoricen y demás. Bueno, Claro. pues El muchas caso es gracias, ¿no? que se mueven en pos de la calidad y de hacer nuevos vinos, y eso es lo importante, que haya movimiento, ¿no? Sí, bueno, muchas Y gracias. que No haya robo más evolución. tiempo. Nada, gracias No a ti, robo más tiempo. no lo Gracias. contrario. Bien, pues vamos, como ya queda poquitos minutos, vamos con la de Sierras de Málaga, también con esa historia ancestral de 3.000 años, con esa población de Malaca, que le da pues, el origen del nombre de la provincia o de la zona o de la ciudad, esa colonia fenicia que era, a través del puerto de Málaga, pues ese epicentro del comercio en todo el marco mediterráneo y norte de África. En este caso, pues es lo que os comentaba antes, en contra de las falsificaciones y en contra bueno, pues del fraude, los viticultores de Málaga buscaron siempre esa unión, eh, hacer fuerza para defender sus intereses, y con ello, pues en la época de los Reyes Católicos ya se creó la Hermandad de Viñeros, me parece una palabra preciosa, viñero, viñador, todas esas palabras que están un poco en desuso, os animo a utilizarlas porque son nuestras propias y, y muy bonitas, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de la Reconquista o durante la Reconquista, pues esta hermandad lo que hizo fue poner todo su empeño en la mejora de los procesos de viticultura y enología. En el siglo XIX, como ya hemos comentado, los vinos de Málaga tenían prestigio internacional bueno, pues al final eso fomentó el asociacionismo, la palabra más larga, asociacionismo de los viticultores, y en 1806 se crea la Casa y Compañía de Comercio de Viñedos de Málaga, precisamente para luchar contra el fraude. Es quizá pues posteriormente uno de los primeros sellos de calidad que se crean en el mundo del vino a nivel mundial. Es un sello que parte de esta Casa y Compañía de Comercio para defender y proteger en el exterior los vinos malagueños. La DEO Sierras de Málaga se constituye en el año 2001 y bueno, pues al final no en todos los casos, pero se solapa bastante con la denominación de origen Málaga. Ahí lo vemos. Tenemos eh, compartiendo subzonas como Montes, Axarquía, Manilva, norte de Málaga, y luego tenemos por un lado Sierra de las Nieves, que es muy cerquita de la Sierra de Ronda, y la zona más de costa, que se denomina la subzona costa occidental. También cogemos dos pueblecitos de Córdoba en el norte, Palenciana y Benamejí. Son ya pues de un clima más de interior y bueno, pues con las condiciones más como la subzona norte de Málaga. El clima, bueno, pues no va, si estamos hablando de que se solapa con la denominación de origen Málaga, pues en cuanto al clima no vamos a tener muchas diferencias que contar, ¿no? Todo lo que hemos contado para Málaga es aplicable a Sierras de Málaga. Entonces, bueno, pues tenemos un clima mediterráneo por definición y por ubicación, pero con connotaciones continentales a medida que tenemos mayor altitud, mayor viñedos más en el interior y climas más templados o subtropicales a medida que nos vamos a la costa y hacia el este también. Bueno, de clima yo creo que no vamos a comentar nada más porque estamos en las mismas condiciones que teníamos en Málaga. Y bueno, pues aquí, en cuanto al suelo, igualmente la zona de Manilva con terrenos más calizos, Axarquía y Montes con suelos más pizarrosos. Acordaros que se acercaban a Granada, que es donde habíamos hablado que había gran cantidad de zonas pizarrosas cementadas con arcillas. Entonces, bueno, pues las condiciones eh, edafológicas de composición del suelo y texturas son muy similares a lo que hemos estado viendo.
En cuanto a viticultura, pues igual. Tenemos esos 70 litros por 100 kilos, producciones máximas muy similares. Siempre sabéis que para las variedades blancas se permite mayor productividad porque la concentración de la uva, esas menores producciones que van a favorecer la concentración de la uva, son más necesarias para los vinos tintos, porque buscamos esa concentración de la piel, esa mayor proporción de piel sobre pulpa. En la uva blanca, la piel no tiene tanta importancia como en la uva tinta. Entonces, por eso se permite mayor número de kilos normalmente. El riego se autoriza, siempre la denominación de origen año tras año irá marcando las pautas de cuándo comenzar, cuándo se puede, cuándo no y todo eso, ¿no? Y como veis, bajo criterios de responsabilidad, siempre, bueno, pues teniendo en cuenta que son zonas no con una gran pluviometría, pues con pocos recursos hídricos, la cuenca andaluza, pues siempre hay que tener esa conciencia o esa responsabilidad de no malgastar los recursos, ¿no? En Serranía de Ronda tenemos unas condiciones mayores o más exigentes, ¿no? Esa obligación de vendimiar en las cajas de 30 kilos, como veíamos en Granada, es obligación en esta subzona. Eso no quiere decir que en otras subzonas, aunque no estén obligados, lo hagan, ¿vale? Eso es importante también. Quien quiere cuidar la calidad, aunque no le obliguen a ello, utilizará esas cajas de 20-30 kilos. Y las producciones máximas en Ronda pues serán menores. También, bueno, debido a los suelos más pobres y suelos poco profundos que tienen pocos nutrientes, muy minerales, pero pocos nutrientes. Entonces tampoco la planta de manera natural va a dar muchos kilos, obviamente. Fijaros la cantidad impresionante de variedades de uva que tienen en Sierras de Málaga, es lo que me gusta. Aquí se trabaja mucho más también los vinos secos, vinos tranquilos, y bueno, pues es como el banco de pruebas, banco de experimentación de toda Málaga, ¿no? Porque autoriza un gran elenco de variedades, con lo cual da bastante libertad a los viticultores para elaborar muy diferentes vinos, con especial atención a esa tintilla de rota. O, bueno, pues curiosamente tenemos también la variedad Tinto Velasco, bueno, pues no es muy común, ¿no? No se da demasiado. Como digo, hay un trabajo importante de recuperación de variedades autóctonas, también de aceptación de variedades foráneas que curiosamente se han adaptado de maravilla a estas tierras. Y bueno, pues por ejemplo, como veis, la Romé, que es propia de Málaga, la Tintilla, pues están evolucionando mucho y bodegas están apostando por ellas, elaborando. Bueno, hace un momento la compañera, no he visto tu nombre, como tenía yo la pantalla completa no me salía quién hablaba, pero aparte de darte las gracias por la intervención, pues has comentado algo también de trabajos de vinos dulces con la variedad Romé, y también se están elaborando secos con Romé y con Tintilla, que la verdad están siendo bastante satisfactorios esos vinos, ¿no? Y como veis, aquí mucha menos complicación. Sierras de Málaga se dedica mucho más, casi por completo, a vinos tranquilos, blancos, rosados y tintos. Y también, por supuesto, como en toda Málaga, pues esa tradición de la uva sobremadura en cepa y posterior pasificado, pues una vez que la sobremaduras en la cepa, puedes elaborar directamente el vino o concentrarla aún más asoleándola, pacificándola, ¿vale? Se pueden hacer las dos operaciones. Y luego, como veis, bueno, pues esos blancos, rosados y tintos tienen los tiempos de envejecimiento que hemos podido ver reflejados para la DEO Granada, pues se aplican también en esta denominación de origen. Hay tres, como veis en el logo, tres denominaciones de origen hermanas, son Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, ¿no? Van un poco de la mano, controladas las tres por ese consejo regulador. Muy bien, pues hasta aquí nuestro paseo por la parte de Andalucía Oriental. Dejo de compartir por si tenéis alguna preguntita. Ya. ¿Alguien quiere abrir micro y comentar algo? Ha sido muy denso esto, sobre todo la parte malagueña, lo entiendo, pero bueno, es lo que es, pero
no os descuidéis porque mañana entramos en la denominación de origen Jerez y denominación de origen Montilla Moriles. Volvemos a lo mismo. Me daría para más de un módulo de cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a intentar hablar sobre estas dos zonas internacionalmente afamadas de la viticultura española y con una aportación a la enología mundial de valor incalculable como son los vinos generosos, las crianzas biológicas y crianzas oxidativas. Me he pasado un poquito, si tenéis alguna pregunta que lanzarme a través del micro, las del chat ya, si os parece, para no andar ahora leyendo y tal, las reviso y mañana a primera hora, como siempre hacemos, las contestamos. ¿Alguna cuestión que queráis soltar al aire? ¿No? Bueno, ya con esta pasada por los vinos de Málaga, ya os he dejado tranquilos ya para todo el lunes, o activados, ¿no? Para todo el lunes. Seguro que la curiosidad por conocer más sobre estos vinos y entenderlos mejor, espero que se haya despertado en vosotros, porque aunque es enrevesado y complicado, pero son joyas vitivinícolas y es una maravilla poder conocerlos y sobre todo probarlos. Pero siempre a partir del conocimiento, si cuanto mejor conozcamos una zona, una serie de vinos, a la hora de probarlos tendremos más criterio para valorarlos. Es en lo que siempre insisto también, ¿no? El conocimiento es la base para hacer una buena cata. Sin el conocimiento, pues la cata está un poco coja. Nos faltarán argumentos. Muy bien, pues no me enrollo más. Muchísimas gracias por la asistencia de hoy, por aguantar 8 minutos extra que os he mantenido aquí. Y nada, que tengáis un buen día, que se os dé todo muy bien hoy y mañana a primera hora, ya sabéis, a la hora de siempre, nos vemos. A primera hora para nosotros, para el doctor Rioja, pues serán otros horarios seguramente y para otros Sí. muchos que estáis en otros países. Muchas gracias, sommelier. Buenas noches, buenos días. Buenas noches para usted, buenos días para nosotros. Agradezco el esfuerzo por el cambio horario que hacéis las personas que estáis en México, en Placer, Argentina, en otros muchas países. gracias. Se agradece un montón, la verdad. Me hace mucha ilusión. Bien, Gracias. pues nada, hasta mañana. Que tengáis muy buen día. Si alguien no puso el nombre, todavía tiene Igualmente. oportunidad. Igualmente. Venga, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.